reflexión sobre la delincuencia y el femicidio que estamos pasando o atravesando en nuestro país. Yo me pregunto en este momento, ¿qué será lo que le pasa por las mentes a esos hombres que de una manera brusca maltratan a sus parejas, que las asesinan sin pensar en que van a dejar a sus hijos huérfanos? ¿Será que no les remuerde la conciencia? Si es que tienen conciencia. ¿O será que no le importa pasarse toda la vida encerrado en una celda? Y yo me pregunto por segunda vez, ¿qué es lo que le pasa a estas mujeres que tienen sus hijos y lo abandonan en la puerta de un hospital o en un barranco como si fuera ni siquiera un animal? Cuando en Profamilia planifican sin costo alguno. Y si usted no tiene la responsabilidad para tener un hijo, para criar un hijo, mucho menos tiene la suficiente madurez para tener relaciones sexuales. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa por tercera vez? Yo quiero que reflexionemos en esto. Cuando asesinan a una persona, hacen un festín como si fue un cerdo que mataron, como si a nadie le doliera eso. Juegan dominos, toman mucho alcohol, como si mataron un cerdo y lo están asando para comérselo. Señores, hace unos días yo presencié un atraco frente al Palacio de Justicia. Una joven y dos jóvenes de 16 más o menos, no podían ni siquiera ser mayores de edad. Atracaron a un señor y no hicieron nada. ¿Y qué está pasando en esta sociedad? ¿Qué está pasando? O sea, con tanto maltrato, las personas no te hacen un favor, sino es a cambio de algo. ¿Qué pasa contigo, papá? Que tu hijo se porta mal y tú le das las llaves de la casa y tú le compras el último carro del año. Dime, ¿qué está pasando por tu mente? Mira, dice la palabra de Dios que nosotros debemos criar a nuestros hijos, instruirlo en la palabra, porque después de grande no se apartará de él. Y si nosotros los padres instruimos a nuestros hijos en su palabra, yo estoy segura que no van a ser delincuentes. Entonces, yo no soy de ningún partido, yo no defiendo a ningún gobierno, pero atacan a cada gobierno que viene cuando la pudrición está en los hogares. Cuando nos olvidamos de que tenemos unos hijos adolescentes y nos acostamos y nuestros hijos no sabemos a la hora que entran a la casa. ¿Por qué? Porque desde que tienen 14 años le damos la llave y le compramos un carro. ¿Tú crees que con eso tú estás amando a tu hijo? ¿Tú crees que con esa actitud le estás haciendo un bien? A diario que no sale en la prensa, aquí mueren jóvenes ahogados, que se van para la playa de madrugadas, que usan drogas. Aquí a diario mueren jóvenes en accidentes automovilísticos llenos de alcohol. Y eso no sale en la prensa. Aquí en este país está pasando muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. ¿Y qué está pasando? Miren, señores, yo ahora mismo yo no estoy hablando como una persona, como una cristiana, no lo vean así, sino como una persona que le duele su país, que le duele ver cómo este país se está hundiendo en la miseria, pero es en la miseria espiritual, es en la miseria emocional, no es solo en la miseria económica, es en lo emocional. Cómo nuestro país ha caído tan bajo. ¿Dónde están los valores? Miren, no es el Chapulín Colorado que nos va a salvar. No es un presidente que nos va a sacar de donde estamos. El único que puede salvarnos y sacarnos de todo esto es Dios. Esto es para curarse en salud.
Así es, la doctora vino hoy dura y culvera, y yo corroboro en toda la magnitud con lo dicho por ella. Estamos en una sociedad totalmente perdida, donde se han perdido los principios y valores. Pero amigos, hoy tenemos un programa súper interesante, donde compartiremos con unos invitados internacionales la cápsula Dios en 120 segundos y nos deleitaremos con el grupo Barak. ¡Ey, ey! Mira tú mismo para dónde vas, no te muevas, que ya comienza el programa Para Curarse en Salud. Continuamos aquí en Para Curarse en Salud. Hoy les voy a hablar de un tema que no solo nos interesa a nosotras las mujeres, yo sé que también a los hombres, porque también ellos la padecen, como son las varices. Pero por supuesto, tenemos aquí una experta del área, como es la doctora cardióloga Katiurka Almonte. Bienvenida, Katiurka, Para Curarse en Salud. Hola, buenas tardes, Noeli, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder estar con ustedes aquí esta tarde para conversar un poco sobre este tema que es realmente muy inquietante para muchas personas y que cada vez más lo diagnosticamos más frecuente. Sí, y así mismo, en ese mismo orden, valga la redundancia, ¿qué son las varices? Bueno, las varices, las personas tienen un mal concepto porque piensan que es, inmediatamente ven algunas arañitas, como vemos, sobre todo nosotros las mujeres que estamos muy pendientes a nuestras piernas, piensan que eso es varice. Las varices es, en el sentido de la definición, es cuando la vena se dilata más allá de su diámetro normal y además tiene un trayecto tortuoso, o sea, normalmente ellos tienen un trayecto rectilíneo, inmediatamente esa forma se pierde, entonces se llama varices. La circulación venosa es muy importante para el organismo porque es la que recoge todo la sangre con todos los desechos, los productos de metabolismo de los organismos del cuerpo, sí, y los lleva de nuevo al corazón y luego al pulmón para por ahí algunos metabolizarse en el hígado, otros excretarse por la respiración a nivel del pulmón, por ejemplo. En las piernas específicamente la circulación tiene algunas particularidades y es que va en sentido contrario a la gravedad, de abajo hacia arriba. Sí, exacto. Entonces eso hace que esos tubos, que son las venas, tienen que tener unos dispositivos que son las válvulas, para que la sangre no retroceda en sentido contrario y pueda llevar la columna como una columna sanguínea. Los que saben, ingenieros que saben de los problemas hidráulicos y todo eso, pueden entender un poquito mejor, pero es fácil de entender. La sangre viene de abajo hacia arriba y necesita, para no devolverse, esas válvulas. Entonces, en la insuficiencia venosa, como corresponde el término de esta enfermedad, es lo inicial que se produce es la alteración de esas válvulas, que no hacen su función, no cierran normalmente, dejan retroceder la sangre en sentido contrario y entonces por la hiperpresión que produce la vena se va dilatando y va tomando trayectos tortuosos a formar varices. ¿Pueden estas causar un problema grave de salud? Sí, en sentido general es una enfermedad que no es grave, pero en sí ella constituye un factor de riesgo a otras enfermedades que sí son graves. Por ejemplo, la trombosis venosa, que es la formación de coágulos a nivel de las venas, y que en algún momento esos coágulos pueden desprenderse de allí y pasar al corazón y a los pulmones, constituyendo lo que se llama la embolia pulmonar. No todas las personas que tienen varices pueden hacer una embolia pulmonar. Hay ciertos otros factores de riesgo que favorecen a que esto pueda pasar. Por lo tanto, es importante que las personas que tengan varices sí se examinen, se puedan hacer estudios, que es uno de los estudios que yo hago, por ejemplo, que es la exploración con una sonografía, el dúplex venoso, la exploración con sonografía del trayecto de las varices. Que no es doloroso el procedimiento, No, ¿verdad, es como doctora? una sonografía normal, se explora la estructura del vaso, de las venas, la forma de las válvulas, si funcionan bien o no, si hay coágulos o no. Entonces, no todo el mundo que tiene varices puede hacer una embolia pulmonar o una trombosis venosa, pero sí es un factor de riesgo que puede combinarse con otros. Entonces, por eso es que es bueno evaluarse, a ver si uno tiene los otros factores que pueden favorecer
a esta complicación, ya es una complicación de la enfermedad. ¿El dolor puede ser agudo? Sí, generalmente cuando es agudo puede que haya otros factores acompañando a las varices. Generalmente el dolor así es importante y muchas personas los limita a veces en su trabajo porque tienen que detener lo que están haciendo, pero hay que evaluar porque es una gama muy amplia de los síntomas que pueden presentar las personas y pueden llegar hasta las complicaciones como son las úlceras. Las úlceras venosas son de las complicaciones más temidas porque también incapacita a la persona, muchas veces el tiempo de curación es muy largo, de 3, 6 meses, 1 año, y puede haber lo que se llama recidiva, o sea, pueden cerrar, esas ulceritas son esas llagas que se le abren en las piernas a las personas con varices. Pueden cerrar y pueden volver a reabrirse si no se hace un tratamiento adecuado. Doctora, vamos a ir a un corte comercial y regresamos hablando de este tema tan importante como son las varices. Al regreso de la pausa seguiremos conversando con la doctora Katiurka Almonte, cardióloga, sobre este tema tan interesante como es las varices. Ministerio Jesús Más que Palabras presenta un concierto para la historia desde los Estados Unidos con sus músicos en vivo. Steve Green, del país, los hermanos Gómez y el grupo Voces. 19 de noviembre, Salón Independencia de las Fuerzas Armadas, 7 de la noche. Información 829-435-9778. Invita Anselmo Guzmán Autoimport, Efecto Brosh, Promo Música, Winter Publicidad y lo mejor de la noche. Seguimos aquí conversando con la doctora cardióloga Katiurka Almonte sobre las varices. Yo quería hacerle esta pregunta que yo sé que muchas personas se van a interesar bastante sobre ella. ¿Son las varices más frecuentes en nosotras las mujeres que en los hombres y por qué? Sí, en realidad es muy importante. Claro, es una enfermedad que afecta también a los hombres, pero hay una proporción de 3-1. O sea que por 3 mujeres afectadas, un hombre afectado. Generalmente los hombres que son afectados tienen un tipo de trabajo que les favorece. Por ejemplo, los militares, las personas que dependen en colmados, los mismos azafatas o aeromosas. Nosotras como mujeres, para entrar al tema de las mujeres, ¿por qué es más frecuente? Es que existe la incidencia de las hormonas, tanto el ciclo menstrual, por ejemplo, con los cambios hormonales que suceden durante ese ciclo, así como los embarazos, por ejemplo, y luego con la menopausia. O sea, todos esos ciclos hormonales que nosotras como mujeres pues transitamos por ellos, como por ejemplo todas las mujeres cada mes, su ciclo menstrual, hay muchos cambios hormonales que inciden a nivel de las venas. Tanto en el embarazo también se ha encontrado que los embarazos más peligrosos para que se comiencen a manifestar las varices son el segundo y el tercero. Ahora también hay un factor genético que es importante. O sea, siempre que una persona tiene varices, podemos encontrar en la familia, en sus antecedentes, sus padres o abuelos, tíos, personas que han padecido la enfermedad. O sea, el factor genético es importante, pero el factor ambiental también. Cuando se conjugan los dos, pues entonces viene la incidencia de la enfermedad. Y pues hay una etapa también que la mujer por factores hormonales tendemos a ganar mucho peso, que es la menopausia. Sí. Y entonces
El sobrepeso también es otro factor ambiental que incide en que nosotras tengamos un poco más de esta enfermedad con las varices. Sí, ¿cómo podemos evitarlas? La prevención es por